Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Jesús Farfán Isturriza, del curso de Física General, programa de Ingeniería Industrial. Esta es la sustentación del ejercicio 1, la pista de patinaje, de la tarea 3, conservación de la energía. Mi documento de identidad para que corroboren mi información y pues pasamos a la experimentación del primer ejercicio, que es colocar un personaje de peso estándar 60 kilos, gravedad normal, sin fricción, en movimiento lento, para comprobar qué pasa con la energía cuando está en los puntos más altos, los puntos más bajos y qué sucede con la energía total, que son las preguntas las tres preguntas del taller, las preguntas del taller. Entonces, pues damos paso a hacer la práctica. Veamos qué sucede. Tenemos el movimiento de la velocidad en lento, entonces eh, es mucho menos la rapidez, vemos la rapidez mucho menos reflejada que si lo viéramos en sentido normal. Cuando está en los puntos más bajos, la energía cinética se va a comportar máxima. Va a haber siempre el punto más bajo mayor que la potencial. La cinética siempre está mayor que la potencial y caso contrario ocurre cuando está en el punto más alto, que va a ser la energía potencial por encima de la cinética. O sea, estas fuerzas se derivan entre sí dependiendo del punto donde esté. Y la energía total va a mantenerse constante, no va a variar en este sentido, sino que va a estar hasta el punto donde llega cada una de las dos, em, y ahí no va a aumentar. No hay energía térmica, ya que no tenemos fricción. Esas son las respuestas a las primeras tres preguntas que tenemos en cuanto a los comportamientos de la fuerza en ese sentido. Mm, Aquí tenemos una respuesta teórica de esto podemos concretar que la energía total se comporta de manera constante, por lo que esta representación de la energía en el simulador obedece el principio de la conservación de la energía mecánica. Mm, Pasamos a hacer la práctica para el ejercicio 4, que es con la gravedad, que ocurre en los distintos espacios donde utilizamos la gravedad. Entonces, cuando la gravedad está en mínima, veamos cómo se comporta. Utilizamos velocidad normal. Entonces, el movimiento va a ser mucho más lento, que hay menos gravedad que pueda causar que la rapidez aumente. Las energías van a ser mínimas, se comportan de la misma forma que si lo hicieran en el otro ejercicio, pero esta vez no alcanzan un pico más alto, ni la total ni ninguna de las dos fuerzas, sino energía térmica. Veamos el comportamiento del ejercicio cuando la gravedad está en media. Mucho más rápido su movimiento. Vemos que prácticamente está en el mismo sentido del que estábamos utilizando hace rato, ¿sí? Entonces aumenta mucho más eh, la rapidez con que baja y sube. Y pues las energías son un poco más altas. Veamos qué ocurre cuando la gravedad es máxima. Mucha más fuerza en todos los casos y mucha más rapidez, pero no alcanza a llegar al punto más alto completamente. Entonces, damos respuesta teórica de este ejercicio donde decimos que hacemos el análisis apoyándonos en la ley de Newton y esta estipula que existe una fuerza de atracción entre los dos cuerpos. Es decir, para esta simulación la fuerza es mayor cuando la masa es igualmente mayor para los dos cuerpos. Entonces, tomando en cuenta las posiciones, cuando está en poca el indicador de la gravedad
la patinadora ejecutará un movimiento a lo largo de la pista, pero en forma lenta y los cambios que presenta en su energía son pocos. Al tener el indicador de la gravedad en medio, se evidencia un movimiento de la patinadora corto y también vemos que la energía de la patinadora es media. Y todo esto es muy distinto cuando tenemos que la gravedad es grande, debido a que observar el movimiento es un poco más corto para el punto bajo de la pista y su rapidez aumenta. ¿Sí? Todo lo que hemos evidenciado en este momento. Pues pasamos a la pregunta 5. ¿Qué pasa con la fricción? ¿Qué pasa si utilizamos la fricción en estos casos? Reiniciamos la gravedad. Utilizando la fricción poca, pues será el mismo movimiento parecido a lo que estamos realizando. ¿Sí? Entonces, pues no varía mucho la rapidez ni las energías, mantienen constantes y pues tenemos el mismo comportamiento. Para el siguiente, utilizamos la fricción media, reiniciamos el patinador, más. Vemos que empieza a surgir la energía térmica, derivándose de las dos. Em, y esto lo obliga al patinador a dejar de moverse por la cantidad de fricción que hay en la pista, hasta que se detiene. Reiniciamos el patinador y lo hacemos con la energía, con la fricción más alta. La fricción empieza a surgir desde este punto, la energía térmica empieza a surgir desde este punto y se detuvo mucho más rápido que cuando lo hizo anteriormente. Vamos a ver la respuesta teórica que se plantea para este caso. Es necesario enfatizar en que la fuerza de fricción existe al haber movimientos relativos entre superficies. Surge la fuerza de fricción por las dos superficies en contacto. Por ello, la patinadora, al no tener fuerza, su fuerza de fricción va a ser normal. Cuando ejercemos una fuerza de fricción media, se observa que la patinadora cuenta con una fuerza de fricción, surge la energía térmica y el movimiento disminuye, provocando que las energías cinéticas y potenciales disminuyan y en dado caso de que la fricción sea grande, va a disminuir el movimiento. Por lo tanto, provoca que la energía térmica aumente, como también esta última indica a detener por completo el movimiento de la patinadora y su energía potencial, por lo que su energía potencial se convertirá en cero. ¿Cuál es el efecto de la masa en el movimiento y en las energías? Esta es la última práctica que utilizamos. eh, cinco, cinco masas diferentes, 51 para el caso de mi cédula. eh, el movimiento, entonces, el inicio. Tenemos un movimiento un poco más rápido, pero no llega a alcanzar los picos. Tenemos el mismo comportamiento de las energías, que si estuvieran bajando, estuvieran en el mismo proceso. Utilizamos con 25, 5, patinador. Vemos que en el mismo caso, si nos damos cuenta, pues la energía, pues la rapidez, perdón, aumenta un poco el tiempo en el que dura cayendo, el que demora cayendo, eso ya se hace con el cálculo del cronómetro, pero unos microsegundos, unos milisegundos, llega más rápido a este punto, ¿sí? De igual forma, pues no alcanza los picos más altos, pero la energía va, van decayendo, ¿sí? Ya no están estos picos tan altos, sino que ella decae conforme a que va disminuyendo el peso, ¿sí? Y el último ejercicio es utilizar 17 kilogramos.
7 kilogramos. ¿Listo? Entonces vemos mucha menos energía, genera mucha menos energía que las anteriores por el peso más pequeño, pero la rapidez aumenta un poco más. ¿Sí? Tenemos la respuesta teórica también a este caso. Como podemos verificar en la segunda ley de Newton, esta nos indica que un cuerpo va a ser inversamente proporcional con la masa del objeto debido a la aceleración. Por ello, cuando nuestro patinador tiene un peso de 51 kilogramos, su velocidad va a ser normal si la comparamos con el peso ya usado. Cuando trabajamos con el peso del patinador en 25.5 kilogramos, su velocidad aumenta solo un poco y no logra alcanzar los puntos más altos en la pista. Y cuando utilizamos el peso de 17 kilogramos, su velocidad es mucho mayor a las otras, pero cada vez se le hace más difícil alcanzar los puntos más altos. En el caso de las energías, estas son cada vez más bajas a medida que disminuimos el peso. Entonces, para pasar la última parte, el taller es dar respuesta a las preguntas. El compañero Marlon generó algunas preguntas que podemos resolver en el mismo simulador, donde indica: si disminuimos la gravedad, la energía potencial y cinética se transformará en energía térmica. Si disminuimos la gravedad, veamos en este caso qué pasaría si disminuimos la gravedad. Utilizamos los 60 kilogramos estándar. Damos inicio. No, no surge energía térmica de las dos, porque la gravedad, pues al ser menos, no la generará como lo hace cuando hacemos la fricción. Y el movimiento un poco más lento, ¿sí? Entonces esa es la respuesta a su pregunta. Al variar los valores de la masa, la rapidez del movimiento va a seguir siendo la misma. No, la rapidez será constante para todos los casos. Veamos, esto se puede comprobar utilizando el cronómetro. Reiniciamos patinador, utilizamos el cronómetro, vamos a hacer eh, con 60, cuando llega acá a este punto, ¿cuál es su rapidez? 1.27. Reiniciamos, utilizamos un peso distinto, 70 kilogramos, 1.27. 1.32. Casi por microsegundos o milisegundos, ella aumenta o disminuye dependiendo del peso. Pero por la, por la mayor parte se mantiene constante. Es cuestión de tomar en cuenta ese tema. Y pues hacemos las preguntas eh, para mi caso, para mi ejercicio. Si hacemos la práctica aumentando en 25 kilogramos el peso original del personaje y disminuimos la gravedad mínima a mínima, las energías serían altas. ¿Cuánto tiempo le tomará al personaje llegar del primer punto más alto al segundo en condiciones normales de gravedad y peso, como las primeras que nos sugiere el simulador? 60 y gravedad eh, baja media, pero con una fricción media, ¿sí? Es la única variación. Entonces, muchas gracias por su atención y que quedo en la espera de entregar el taller.